Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, les quiero invitar a que le den like, compartan en sus redes sociales. Y si eres nuevo en este canal, estás invitado cordialmente a suscribirte. Muy bien, pues la pregunta en esta ocasión es la siguiente. ¿Las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe? ¿Son las buenas obras únicamente el fruto de la fe y nada más? Bueno, la respuesta es no. Las buenas obras no vienen automáticamente cuando se tiene fe. Y también la respuesta a la segunda pregunta, cuando hemos preguntado si las buenas obras son única y exclusivamente el fruto de la fe y nada más, la respuesta para estas dos preguntas es un no rotundo. Bueno, número uno, no podemos decir que las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe, porque Santiago, el apóstol Santiago, nos enseña claramente que se puede tener fe y al mismo tiempo no tener obras. Esto lo vemos claramente en Santiago capítulo 2 verso 17, cuando Santiago nos dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, claramente para que Santiago esté haciendo esta afirmación, se entiende o se presupone que es posible tener fe y al mismo tiempo no tener obras. Entonces, esta noción protestante de que cuando se tiene fe automáticamente van a venir las obras, no se sostiene claramente. No repito, eso está en la carta de Santiago capítulo 2, el verso 17. Número 2, también es un rotundo no, ya que las buenas obras, de acuerdo al testimonio de la Sagrada Escritura, las buenas obras perfeccionan la fe. Entonces, decir que las buenas obras vienen automáticamente o que solo son el fruto o la evidencia de tener fe, no le hace justicia a lo que la misma Biblia declara, porque la Biblia claramente nos enseña que las buenas obras, más allá de ser evidencia, fruto o que supuestamente vendrían automáticamente, nos enseña algo muy distinto. La Biblia nos enseña que las buenas obras perfeccionan la fe, y esto lo encontramos en Santiago capítulo 2 verso 22, cuando Santiago nos hace la siguiente pregunta, y aquí cito: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, claramente Santiago enseña que la fe debe actuar juntamente con las obras, de modo que esta idea de que las obras son solo el fruto o de que vienen automáticamente cuando se tiene fe, no está en armonía con lo que la Escritura nos enseña. Aquí se nos habla de una fe que actúa juntamente con las obras de manera paralela. No presentan las obras como solamente o exclusivamente el efecto o la consecuencia automática, sino que deben actuar juntamente, y de hecho la fe, se perfecciona por las obras. Santiago capítulo 2 verso 22. Aquí una nota: a imaginarse que una fe sola es una fe legítima es simple y sencillamente absurdo. Lo voy a repetir: pensar o imaginarse que esta idea de una fe sola es una fe legítima es simple y sencillamente absurdo, y también es contrario al testimonio de la Sagrada Escritura, ya que acabamos de aprender que la fe sola es una fe imperfecta. Número 3. La respuesta a la pregunta que estamos respondiendo de que si las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe, o de que si estas buenas obras serían solamente y exclusivamente evidencias o frutos y nada más, tampoco se sostiene, porque San Pablo nos enseña que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveren en buenas obras, buscando gloria, honra e inmortalidad. Romanos capítulo 2 versos 6 y 7. Así que evidentemente, hermanos, las buenas obras, además de ser necesarias, las buenas obras, de acuerdo a San Pablo, son meritorias de la vida eterna. Lo voy a repetir: Dios pagará a cada uno
conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveren en buenas obras, buscando gloria, honra e inmortalidad. Carta a los Romanos capítulo 2 versos 6 y 7. Así de que claramente hemos visto que las buenas obras, aparte de que son necesarias, no solamente fruto o evidencia, mucho menos esta falsa idea de que las buenas obras vienen automáticamente cuando tienes fe. Vemos que es muy diferente lo que San Pablo enseña. San Pablo enseña, número 1, que son necesarias, y número 2, nos enseña que estas buenas obras son meritorias en relación a la vida eterna. Ahora, debemos recordar, hermanos, que cuando hablamos de meritorias, todo se entiende en la economía de la gracia divina. Todo se entiende que es la gracia divina la que subyace todo lo que es el proceso de la justificación, todo el proceso de la salvación. Es decir, no podemos caer en el error del pelagianismo. El pelagianismo enseñaba que el ser humano, por sus poderes naturales, puede llevar a cabo su salvación, su justificación, sin la necesidad de la gracia divina. Todo lo que estamos hablando está en el marco de la gracia de Dios. La gracia divina subyace a todo este proceso. Eso para dejarlo bien claro. Pero más allá, y una vez que entendemos que todo esto se debe entender en el marco de la gracia de Dios, que la gracia divina subyace a todo el proceso, debemos ir más adelante y ver cómo funciona este proceso. Si se espera la obediencia del hombre, si se demanda que el hombre responda a la gracia de Dios y en obediencia lleve a cabo las buenas obras a las que somos llamados por medio del Evangelio de Dios. Pero continuemos, estamos respondiendo a la pregunta: ¿las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe? ¿Es cierto que las obras son únicamente y exclusivamente fruto y evidencia y nada más? Acabamos de ver que no es así, pero vamos a ver una razón más, número 4. La respuesta es un no contundente, porque en el juicio final muchos que tuvieron fe serán condenados debido a la ausencia de buenas obras. Y esto lo encontramos claramente de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 25, versos del 34 al 36, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25 versos del 34 al 36. Claramente aquí el énfasis está cuando el Señor Jesucristo dice: me disteis de comer, me disteis de beber, me recogisteis, me cubristeis, me visitasteis y vinisteis a mí. Claramente el énfasis está en cómo respondemos a la gracia de Dios. Si somos obedientes al Evangelio o no somos obedientes. Así es de que vemos claramente que en el juicio final se nos va a recompensar dentro del marco de la gracia divina con la vida eterna cuando nosotros hayamos obedecido el Evangelio. Y por otro lado, aunque no lo he leído, sabemos que también están los que estarán a la izquierda del Rey, los cuales no tendrán estas buenas obras en obediencia al Evangelio y en el marco de la gracia divina. No las tendrán. Fueron desobedientes, se complacieron a sí mismos. Y debido a eso es que, a pesar de que tuvieron fe, pero no tuvieron obras, irán a la condenación eterna. Número 5, estamos respondiendo, recuerden la pregunta de que si es cierto que las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe. ¿Son las obras únicamente y exclusivamente el fruto y la evidencia y nada más? Bueno, como ya hemos visto en 4 ocasiones, la respuesta es un contundente no, pero vamos a avanzar. Número 5, la respuesta es no, ya que decir que las buenas obras tan solo son la evidencia y el fruto de que tenemos fe, pero no necesarias, porque esto afirman los protestantes. Dicen que solamente son evidencia, que solamente son fruto, solamente son consecuencia automática, según ellos. Así afirman los protestantes.
pero ellos también al mismo tiempo dicen que las buenas obras no son necesarias para la salvación y menos meritorias. Ellos no aceptan que las buenas obras sean necesarias para la salvación y no aceptan que las buenas obras son meritorias para la vida eterna. Pero decir eso, afirmar eso como hacen los protestantes, es como decir que en una carrera, correr es solo evidencia y fruto, mas no necesario o meritorio para obtener el premio de la carrera. Lo voy a repetir. Cuando un protestante te está diciendo que las buenas obras no son necesarias para la salvación y no son meritorias para la vida eterna, es como cuando te dicen que en una carrera, en una competencia, correr solo es evidencia y fruto, mas no es necesario correr y no es meritorio correr para obtener el premio, lo cual es totalmente ridículo. Sí es necesario correr, y correr es precisamente lo que te da el mérito para obtener el premio al final de la carrera, tal como San Pablo compara la vida cristiana con una carrera. He corrido, dice, he acabado la carrera. Entonces claramente es ridículo pensar que correr es solo evidencia y fruto. Es mucho más. Se puede hablar en esos términos, pero es mucho más. De acuerdo a la Escritura, correr es necesario. Correr es meritorio para alcanzar el premio. También se puede aplicar lo mismo a otro ejemplo. Para los que les gusta el boxeo, es tan ridículo como afirman los protestantes que las buenas obras solamente son el fruto y la evidencia, pero que no son necesarias para la salvación y no son meritorias para la vida eterna. También es como decir que en una pelea de box, lanzar golpes es solo evidencia y fruto, pero que lanzar golpes no es necesario y no es meritorio para ganar la pelea y ser premiado. Obviamente es ridículo, ¿no? Y lo digo con respeto, con caridad, pero te lo debo decir si es que tú lo estás creyendo. Y número 6, avanzando, porque recuerden que estamos respondiendo a esa pregunta que constantemente se escucha acerca de que si las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe, o que supuestamente las buenas obras únicamente y exclusivamente son fruto y evidencia, más nada más, no son necesarias para la salvación, no son meritorias para la vida eterna, según afirma la teología protestante. La respuesta es un rotundo no, porque claramente la Biblia dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Eso implica una vida de obediencia, una vida llena de buenas obras. Son los hacedores de la ley los que serán justificados, tiempo futuro. Algunos me preguntan, ¿dónde dice en la Biblia o dónde se habla en la Biblia de la justificación en el tiempo futuro? Porque han de saber que los protestantes no creen que la justificación es un proceso. Ellos dicen que eres justificado en el pasado y ya, esa es la justificación. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos habla de la justificación como un proceso continuo. Un inicio, un desarrollo y una conclusión. Pasado, presente y futuro. Y claramente se nos habla de la justificación en tiempo futuro en la carta a los Romanos, el capítulo 2 y el verso 13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los justos ante Dios son los hacedores de la ley. Son los que serán justificados. Y claramente San Pablo aquí no está hablando de la herejía de los judaizantes, ¿no? Aquí no está hablando de ser hacedor de la ley en el sentido judaizante, ¿no? De circuncidarte, guardar las dietas judías, las fiestas judías. No, aquí San Pablo está hablando de vivir el evangelio de Cristo. Porque el que vive el evangelio de Cristo ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Esto es la esencia de toda la ley. Es los profetas y la ley en esencia. Así es de que claramente se nos dice que son los hacedores los que serán justificados ante Dios. Claramente también Santiago enseña que las buenas obras cristianas justifican. Y esto lo encontramos en Santiago 2:24, donde se nos dice: ya veis, hermanos,
que el hombre es justificado por las obras, obviamente se refiere a las obras cristianas en el marco de la gracia de Dios. El hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Santiago capítulo 2 y el verso 24. Claramente se nos está hablando de una fe que debe ir acompañada de las obras. Recuerden que la fe sin obras es una fe muerta, y eso está bien claro en la Sagrada Escritura. Y yo les recomiendo que lean, para todos ustedes que son católicos y que constantemente están escuchando este tipo de cosas de parte de los hermanos protestantes, yo les recomiendo, hermanos, que lean los cánones del Concilio de Trento, los cánones sobre la justificación del Concilio de Trento. Se explica claramente que a pesar de que las buenas obras son necesarias, a pesar de que las buenas obras son necesarias, y también se debe entender que las buenas obras son meritorias para la vida eterna, todo eso se debe entender en el marco de la gracia, y que no debemos jactarnos, porque todo eso es posible gracias a que estamos en Cristo. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí. Ese es el problema con la teología protestante, que te enfatizan una parte pero se olvidan de la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Es la responsabilidad que tenemos de responder a la gracia divina, a obedecer el Evangelio, a vivir en obediencia, a correr la carrera, a pelear la buena pelea, ¿no? La buena batalla. El canon 24 del Concilio de Trento sobre la justificación dice lo siguiente. Canon 24, Concilio de Trento sobre la justificación. Si alguien dice que la justicia recibida, está hablando aquí de la justificación, si alguien dice que la justicia o la justificación recibida no se conserva y que tampoco se acrecienta ante Dios por medio de las buenas obras, sino que las buenas obras son solo los frutos y los signos de la justificación obtenida, como dicen los protestantes, pero no la causa de su aumento, sea anatema. De modo que estar creyendo y estarse imaginando que las buenas obras son solo frutos y evidencias, pero que no tienen nada que ver con la vida eterna, y que no son meritorias y que no son necesarias, claramente el canon 24 del Concilio de Trento condena esa idea. Así es de que claramente vemos que la afirmación de que las buenas obras vienen automáticamente cuando se tiene fe, o que las buenas obras son únicamente y exclusivamente frutos y evidencias y nada más, según ellos, según los protestantes, no se sostiene. Las buenas obras no vienen automáticamente, porque se puede tener fe y al mismo tiempo no tener obras. A eso se le llama la fe muerta. Vemos que en el día del juicio muchas personas se van a presentar con fe, pero sin obras, y serán condenadas. Vemos claramente que las buenas obras perfeccionan la fe. Vemos claramente que el hombre es justificado precisamente por las obras. Vemos también claramente, hermanos, que las buenas obras son necesarias y también son meritorias. Todo esto en el marco de la gracia divina, todo esto entendiendo que es la gracia divina la que subyace, pero sin negar todo lo anterior. Así es de que ahí tienen, hermanos, las buenas obras no vienen automáticamente cuando se tiene fe. Las buenas obras son más que evidencias, son más que frutos. Las buenas obras, aparte también de ser una evidencia o ser un fruto de la justificación, que es lo más correcto, y aquí lo voy a repetir, es más correcto decir que las buenas obras son fruto de la justificación que Dios nos concede por su gracia. Eso es lo más correcto. Pero ya de ahí a decir que automáticamente van a venir esas buenas obras porque tienes fe, o decir que estas buenas obras son solamente una evidencia o una manifestación de que tienes fe, hay una gran diferencia. Las buenas obras en el marco de la gracia divina son necesarias para la salvación final en el día del juicio, y también son meritorias para la vida eterna. Bueno, espero esto ayude un poco, hermanos. Dios les bendiga, y me voy a despedir como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.